Hola chicos, buenas tardes, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a retomar todo lo que son los canales o en este caso los meridianos de acupuntura. Y aquí les traía este pequeño chochito, en este caso como referencia también muchas de las veces a nivel de puntos energéticos. Pensamos que los chakras son los más comunes que tenemos sobre la línea media anterior o posterior, pero justamente ahorita que la clase pasada vimos meridiano de base y de estómago, aquí uno de los chakras más importantes que tenemos es el chakra de vaso. En este caso, el chakra de vaso corresponde al canal justamente del meridiano de vaso y corresponde al punto 16 de vaso. En este caso, es el punto Fu-Ai y en este caso lo podríamos encontrar en este caso sobre la porción del cartílago de las flotantes. En este caso, 3 son superior a la cicatriz umbilical de referencia y lateralizado de la línea media anterior 4 sur. ¿Ok? Normalmente es más o menos a la altura del pezón. Sobre esa línea podemos encontrar este pequeño punto. Se le conoce también como tristeza del abdomen y es uno de los puntos más utilizados para alteraciones digestivas. La musculatura que le corresponde en este caso es una parte, por ejemplo, del recto abdominal en su proyección lateral externa y también en este caso parte de los oblicuos. Tiene una correlación sobre la inervación entre dorsal 7 y dorsal 9, hablando a nivel de dermatomas, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, bueno, esta es una referencia en cuanto a un chakra que no es tan conocido y lo podemos tener como referencia anatómica el canal de vaso. Vamos entonces a pasar en este caso a el meridiano o al canal de corazón. También es uno de los más cortos que podemos encontrar en cuanto a la medicina tradicional china. Corresponde al miembro superior y en este caso aquí volvemos a tener las correspondencias o las tablitas que les había comentado. Su punto cardinal va a ser el sur, su clima va a ser el calor, la estación que le caracteriza es el verano, su sabor es el amargo, su olor es quemado. Recordemos que la naturaleza del corazón es el yang. De hecho, es el órgano más yang que podemos encontrar en nuestro sistema. Este, en este caso, la víscera que le va a corresponder es la del intestino delgado. Su sentido va a ser la lengua o su ventana va a ser la lengua, pero su sentido va a ser parte del tacto y también en este caso el habla, ¿de acuerdo? El tejido van a ser los vasos sanguíneos o también la sangre, dependiendo de la literatura. Su denominación o su espíritu va a ser el Shen y se encarga de toda la parte consciente. La emoción que lo caracteriza a nivel natural va a ser la alegría, pero a nivel patológico sería la euforia. Y la expresión que tiene este órgano, en este caso va a ser la risa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con este órgano en particular o este canal en particular? Tenemos que su expresión o su recorrido lo vamos a encontrar desde la porción igualmente de las falanges y su recorrido mayormente o por ser su naturaleza yin va a ser sobre el borde interno, ¿de acuerdo? De la estructura, va a ascender justamente por aquí sobre el pliegue de la muñeca encontramos demasiados puntos que sirven de manera maravillosa para estados, por ejemplo, de ansiedad, de euforia, ¿de acuerdo? Vamos a ascender hasta lo que es el pliegue del codo sobre el borde interno, ascendiendo por el borde interno o la expresión del borde interno del vientre lateral interno del bíceps y se va a insertar al centro, en este caso, de lo que es el hueco axilar, ¿ok? Y su acoplado, en este caso, bueno, su canal muscular correspondería a la musculatura, en este caso, de el dedo meñique sobre la palma de la mano, ascendiendo sobre la musculatura, en este caso, en naturaleza flexora
¿de acuerdo? Del antebrazo, la porción que les comentaba hacia el coracobraquial, hacia el vientre lateral interno del bíceps y a nivel de la axila. Tiene una pequeña rama de proyección hacia lo que es el deltoides y en este caso parte hacia el esternón. Eso más que nada es por la correspondencia del canal interno, ¿de acuerdo, chicos? Y ahora sí, nos vamos a intestino delgado. Intestino delgado, de hecho, es muy interesante porque en este caso vamos a encontrar que de igual manera tiene una expresión, en este caso desde el ángulo unguial del dedo meñique ya por la porción externa o sobre el dorso, va ascendiendo sobre este recorrido. A nivel de la muñeca se lateraliza un poco hacia la línea central, después se vuelve a proyectar sobre el borde, llegando a pasar por la parte posterior del codo, ascendiendo sobre el borde del tríceps y a nivel de lo que es la escápula genera un zigzag. Este zigzag se usa de referencia la espina escapular y entonces, ¿qué sucede? Va haciendo el zigzag entre superior, inferior y después va hacia la línea media en proyección hacia la zona cervical, teniendo como referencia C7 y luego se va hacia borde interno con una expresión hacia la región mandibular, terminando justamente en el hueco que se forma al momento de abrir la articulación temporomandibular. A la palpación nosotros lo podemos sentir perfectamente, ¿ok? ¿Y su canal tendinomuscular? Claro que sí. En este caso tenemos igual la musculatura, en este caso extensora del meñique, la musculatura en este caso extensora del antebrazo, lo que les comentaba parte del tríceps, todo lo que sería el complejo muscular hacia lo que es el manguito rotador por la correspondencia del supraespinoso, el infraespinoso, parte de los redondos, parte de las fibras mediales y superiores del trapecio, de la musculatura lateral y hacia posterior del cuello, región temporal, todo lo que es los maseterios y la parte de los cigomáticos a nivel facial, ¿de acuerdo? Y luego tenemos a riñón, chicos. Riñón también es uno de los canales más importantes que podemos encontrar. En este caso, sus correspondencias, vamos a iniciar por el punto cardinal que sería el norte, su clima es el frío, su estación característica va a ser el invierno, los sabores que va a tener es el salado, el olor es pútrido, su color característico lo podemos encontrar como negro o azul, dependiendo de la literatura. Su órgano yin es el riñón y su correspondiente acoplado va a ser la vejiga. Su ventana van a ser las orejas, pero su sentido va a ser obviamente la audición. Los tejidos que nutren en este caso es el hueso y su denominación o espíritu va a ser el sí, hablando como sí, como voluntad o determinación, ¿de acuerdo? Antes de que se me olvide, chicos, en cuanto a corazón, hablamos de conciencia, ¿por qué? La parte de la conciencia en cuanto a la mente. Recordemos que corazón también se encarga de la distribución, en este caso de la sangre, y asimismo de la nutrición de el contenido de oxígeno y nutrientes a nivel cerebral. Por eso hablamos de conciencia, ¿ok? Eso a nivel como fisiológicamente hablando. Y aquí hablamos de voluntad o determinación por vivir. Aquí, por ejemplo, como una referencia o un ejemplo, una persona que tiene una insuficiencia renal, pues ya ¿cómo decirlo? Su calidad de vida y también en este caso la proyección de vida que puede llegar a tener en cuanto a tiempo, pues se ve demasiado limitada, ¿de acuerdo? Entonces, este también tiene una asociación por eso con la voluntad por vivir. Sus emociones son el miedo y los celos, ¿de acuerdo? Miedo característico de riñón, celos va más hacia vejiga. ¿Y eso por qué? Porque realmente los celos se interpreta como el miedo a perder a una persona, el miedo a perder una situación, el miedo de perder cierta, ¿cómo decirlo? Cierta postura o cierto papel dentro de la sociedad. Los celos pueden ser aplicados no solo dentro de las relaciones interpersonales, sino el miedo a perder cualquier estatus dentro de nuestra zona de confort, ¿ok? Y la expresión va a ser el gemido. ¿Ok?
Entonces, el canal de riñón inicia justamente entre el primero y el segundo tercio de la planta del pie. Nos encontramos justamente aquí. Va a ascender, en este caso, lateral interno sobre lo que es el dorso del pie. A nivel del malleolo, lo que hace es dar un pequeño giro hacia la proyección del tendón aquiliano, descendiendo por el mismo y volviendo a ascender por el borde anterior nuevamente del trapecio. Va sobre la musculatura lateral interna y luego llegando justamente a la porción de la línea media anterior como referencia, ligeramente lateralizado, terminando así en la porción de la cabeza, en este caso clavicular. Su canal tendinomuscular, toda la correspondiente proyección que vamos a encontrar es hacia la musculatura de las fascias, la musculatura lateral interna del muslo, o bueno, en este caso del chamorro, del muslo, parte de la zona genital, ¿cómo decirlo? Por la proyección que tiene el canal hacia la parte del trocánter, tiene asociación una parte con zona glútea y parte del piramidal, ascendiendo justamente sobre la cadena muscular, en este caso hacia la porción dorsal, ¿de acuerdo? Aunque la proyección sea en este caso sobre el borde anterior. Luego vamos a tener aquí algo muy importante que también les quería mencionar, igual como chachito cultural, el Zhongshuang, que se le conoce como fuente de agua que brota o fuente floreciente de la tierra, chicos. En este caso corresponde al punto riñón 1 y es un nacimiento o fuente para todo el chi y el shui o la sangre que llegue a su origen y no escape. Tiene una base muy importante para el sistema autoinmune, chicos. Es por eso que al paciente pediátrico deficiente de un sistema, ¿cómo decirlo?, que no ha sido suficientemente adaptado al entorno para protegernos. ¿Qué se les recomienda dentro de la medicina tradicional china? Que caminen descalzos, obviamente no sobre pavimento, no sobre cemento, sino sobre tierra o en este caso sobre pasto, no demasiado frío, cabe aclarar, nada de que sobre el rocío a la primera hora de la madrugada, principalmente ya cuando este rocío se evaporó y antes de que caiga el sereno. ¿Para qué? Para estimular estas terminales nerviosas. Retomando un poco el tema del homúnculo que en algún momento se vio dentro de las clases, recordemos que el homúnculo es este pequeño humanito que tenemos a nivel de la proyección de la corteza, que habla justamente de dónde tenemos más terminales nerviosas, predominantemente en plantas de los pies, manos, labios y lengua. Entonces, si nosotros estimulamos estas terminales nerviosas con diferentes texturas en un piso irregular, con diferente temperatura y no siempre calcetín, calzado, y aparte que el calzado ya le da como cierta rigidez o estabilidad al pie, pues bueno, ayudamos a estimular directamente el sistema nervioso central. Parte del estímulo o la estimulación temprana en el paciente pediátrico corresponde a través de diferentes texturas a nivel de la planta de los pies y de las manos. Entonces es muy importante, chicos, que no siempre andemos con zapatos. Hay que perderle el miedo a estar descalzo, obviamente con sus medidas de seguridad. Nada de que estén descalzos, recién bañados, cuando hace 2 grados de temperatura o sensación climática, y aparte de eso, cuando tengan un caso de gripe, ¿no? Por decirlo así. Me refiero a que de vez en cuando sintamos esas ganas, pues retomar esa parte de la marcha, ¿ok? Muy bien. Y luego su acoplado va a ser la vejiga. La vejiga es el canal más largo que tenemos, chicos, pero es uno de los más utilizados y es magnífico y es fantástico porque en este podemos encontrar el ciclo emocional, tanto desde los puntos Shu como desde los puntos de la segunda línea que más adelante vamos a ver, ¿ok? ¿Por dónde pasa este recorrido? Nace en la rabadilla interna de, el ojo, ¿de acuerdo? Ascendiendo justamente de manera
paralela, en este caso a la línea media anterior, pasando sobre el borde justamente craneal, en este caso llegando a la zona cervical, en donde tenemos una proyección a nivel del occipucio, que en este caso es la protuberancia a nivel del occipital, generando dos líneas importantes anatómicas. Una es a 1.5 es un lateral de la línea media posterior, ¿de acuerdo? Y otra es a 3-1. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos desde T3, si no me equivoco, es que aquí los números están muy chiquitos, disculpen. En este caso tiene la proyección. Todos estos puntos corresponden hacia una raíz nerviosa. Aquí, sobre la primera línea, podríamos encontrar los puntos Shu, que son los más antiguos, que a mí me encantan porque a final de cuentas, al trabajar una raíz nerviosa, atienden no solamente particularmente al órgano al que va dirigido ese estímulo, a nivel energéticamente hablando, sino que sobre la proyección de los dermatomas tiene excelentes resultados. La colocación de estos puntos son buenísimos para malestares o alteraciones de la columna vertebral, llámese anterolistesis, rotaciones, proyecciones hacia anterior, hacia posterior, hernias, por ejemplo, pinzamientos, secuestros de las estructuras. Entonces, son maravillosos, ¿ok? Llegando justamente hacia los agujeros sacros, donde se lateraliza hacia el borde medial de la musculatura de cada pierna, o sea, de cada lado, descendiendo, llegando hasta la porción del hueco popliteo, donde nosotros podemos encontrar después una segunda línea que se encuentra a 3, un lateral de la línea media posterior, y también descendiendo igualmente por las respectivas correspondencias de los puntos anteriores. ¿A qué me quiero referir con esto? Que son literalmente sobre el mismo renglón. Normalmente la localización ubican la apófisis espinoso, que es la estructura ósea que nosotros podemos sentir o palpar a nivel de la columna, por debajo de esa apófisis. Muchas de las veces lo que me pasa en consultas o cuando doy clases, chicos, es que muchas de las personas piensan que es donde siento el huesito, ahí, ¿de acuerdo? Paralelo. No, 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 no. Es de donde siento el huesito o la proyección ósea, por debajo de ese borde es donde colocas la aguja, ¿de acuerdo? Después pasando sobre la región glútea, descendiendo nuevamente hacia el hueco popliteo, pasando por en medio de la musculatura de los gemelos, y entonces lo que hace es lateralizarse sobre el borde lateral externo, pasando entre las dos pieles a nivel del dorso del pie, sobre el borde externo, llegando hasta el ángulo unguial del quinto ortejo. Siendo aquí que, por ejemplo, les comentaba, puntos Shu son sobre la primera línea de la espalda. El ciclo emocional va sobre la segunda línea de la espalda. Aquí, por ejemplo, todos los puntos que van entre la región de los isquiotibiales funcionan perfectos y maravillosos para un bloqueo de una ciatalgia o de una falsa ciática, chicos. También, en este caso, vejiga 40, que está a nivel del hueco popliteo, es buenísimo también para bloqueo, en este caso, del dolor, más cuando es una falsa ciática. Cuando es una lumbociatalgia que tiene un origen desde un daño de la estructura lumbar, en combinación con alguno de los puntos de los gemelos, son maravillosos. Y al mismo tiempo, vejiga 67, se han hecho estudios que incluso una semana previa al parto, moxar el punto 67 de vejiga es muy eficiente para promover la rotación del bebé dentro del vientre materno, y su punción en este caso ayuda para provocar o para facilitar en este caso el parto. El parto, chicos, el parto, por favor, ahí les encargo. Entonces, la correspondencia de su canal tendinomuscular va a ser amplio, va a ser gigantísimo, iniciando desde la región facial, una zona, un poco de la proyección a nivel del orbicular y de la región palpebral, parte del frontal, parte de la musculatura hacia el parietal, hacia la región occipital, todo lo que son los paravertebrales correspondientes lateral a la proyección de la columna, región glútea, la porción de los isquiotibiales, el hueco popliteo, parte de los gemelos, la musculatura en este caso hacia los peroneos, y en este caso la proyección del dorso lateral externo. ¿Ok?
Y tenemos también aquí en este caso el pericardio. El pericardio también siendo el ministro del corazón es bastante cortito. Lo podemos encontrar en este caso que tiene una proyección sobre el miembro superior, ¿de acuerdo? Vamos a tener que va desde la región en este caso lateral del pezón aquí en a nivel del pectoral y en este caso pasa medial a lo que es el vientre o los dos vientres del bíceps braquial, pasando justamente hacia su borde de inserción, por en medio de la musculatura, en este caso interna del antebrazo, pasando en este caso nail 1 es pericardio 6, lo podemos encontrar justamente a 2, un superior del pliegue de la muñeca, entre los dos tendones que se localizan al pedirle al paciente que genere presión a nivel del pulgar, ¿de acuerdo, chicos? Hay que tener mucho cuidado con esa punción porque a veces darle al tendón le molesta mucho al paciente, ¿ok? Y terminaría en este caso en el ángulo unguial del tercer dedo de la mano. Su proyección tendinomuscular es una parte, en este caso, a nivel del pectoral, parte de lo que es el bíceps, la musculatura medial flexor, en este caso, de la muñeca, ambos tendones flexores, en este caso, a nivel de la palma de la mano, y en este caso, la musculatura medial, ¿ok? O en este caso, del dedo medio. Y el triple calentador también es uno de los meridianos que nosotros podríamos encontrar. En este caso, estos, si se fijan, ya no tienen correspondencia en 5 elementos, chicos, por eso ya no se preocupen. Los 5 elementos ya los vimos en los otros correspondientes órganos. Y lo vamos a encontrar desde el ángulo unguial, en este caso, del cuarto dedo o del dedo anular, ascendiendo sobre el dorso de la muñeca, o en este caso de la mano, hasta la porción de la muñeca, pasando sobre la región medial del antebrazo, sobre la musculatura extensora, pasando justamente a nivel medial del codo, entre el tríceps, luego llegando a justamente la articulación acromiohumeral, se lateraliza hacia la línea media y luego va a ascender justamente posterior a lo que es la porción de la oreja, dándole un giro o rodeando el pabellón auricular y llegando en este caso a la proyección o la hendidura que nosotros podemos encontrar sobre la rabadilla o la colita de la ceja, ¿ok? Y entonces aquí tenemos su canal tendinomuscular, la musculatura en este caso extensora del dedo anular, la musculatura en este caso extensora del antebrazo, parte medial del tríceps, parte del deltoide sobre las fibras posteriores del mismo, parte de las fibras superiores del trapecio y en este caso la proyección hacia la región facial, ¿ok? Y por último, vamos a encontrar a uno de los canales más importantes, chicos, que es Dumai y Renmai, que pueden encontrar también como Dumai, como el vaso gobernador. En este caso corresponde a la línea anatómica o al meridiano correspondiente sobre la línea media posterior, ¿de acuerdo? Teniendo un origen en la zona genital sobre el borde medial que va ascendiendo en este caso justamente entre la región glútea hacia la proyección del sacro, ascendiendo justamente sobre los cuerpos vertebrales. Normalmente la aplicación de estas agujas o de estos puntos de acupuntura es teniendo la apófisis espinosa con proyección descendente, es decir, todas las apófisis van hacia abajo y la colocación de la aguja se coloca justamente entre el espacio entre esas apófisis, ¿ok? Ascendiendo justamente a la línea media a nivel cervical y justamente sobre el vértex o al unir justamente el punto más alto de ambas orejas haciendo una pequeña diadema podemos encontrar a Dumai 20, ¿de acuerdo? Esta línea de todas maneras viene hasta la porción anterior, pasando justamente entre el frontal y descendiendo, llegando hasta la región del arco de Cupido, ¿de acuerdo? Como se muestra aquí.
Aquí, por ejemplo, uno de los puntos más importantes que tenemos en cuanto a los chakras, que son los puntos energéticos, por ejemplo, en la cultura hindú, tenemos el Ngmen, que es a nivel de el vaso gobernador o Dumai 4, que podemos encontrar en este caso a la altura entre los dos riñones, ¿de acuerdo? Sobre la zona lumbar. Luego tenemos justamente el chakra de la frente, que en este caso corresponde a Dumai 24, y al chakra de la corona, que es Dumai 20, ¿de acuerdo? Que era el que les acababa de comentar. Y tenemos por último al Renmai. Renmai en este caso es el vaso concepción, porque concepción recordemos que tenemos en la línea media anterior a la cicatriz umbilical, por eso el término de concepción, ¿de acuerdo? Porque es donde adquirimos la energía de la madre. Este nuevamente va ascendiendo desde la zona genital sobre la línea media anterior y sobre la línea alba, pasando también por la cicatriz umbilical, sobre el recorrido del esternón, justamente por arriba del manubrio del mismo, llegando justamente a la coyuntura o a la depresión del labio inferior, ¿ok? En este caso podemos encontrar todos estos chakras correspondientes sobre este trayecto, ¿de acuerdo? ¿Qué son los más comunes? En este caso tenemos el básico, tenemos el chakra del sexo, también hacia Dumai tenemos el chakra en este caso del sacro, tenemos el chakra del ombligo, el plexo solar, el plexo corazón, el plexo de garganta y en este caso Jintang es un canal extraordinario, pero este correspondería más hacia Dumai porque se encuentra justamente en el entrecejo, ¿de acuerdo? Y ayuda a aclarar la mente y a relajarnos. Es la proyección de nuestro tercer ojo, ¿de acuerdo, chicos? Yo sé que en este caso es una embarradita como muy, muy general, pero al mismo tiempo es mucha información. Les recuerdo que por eso les voy a hacer llegar los resúmenes correspondientes para que no se me atarien con esto. Más que nada son puntos de referencia, porque ya dentro de la aplicación ya poco a poco uno va asociando mejor todos estos temas, ¿ok? Entonces, espero no se les haya sido complicado. Esto, por ejemplo, no va a venir al momento del examen, no se preocupen, yo sé que es muchísima información. Lo que sí, por ejemplo, los chakras como puntos de referencia, sí se los recomiendo, chicos, son un excelente punto de referencia para más adelante. Por eso así se los fui anexando, ¿de acuerdo? Porque es más fácil ir haciendo esa asociación poco a poquito. De todas formas, cualquier duda, cualquier situación, yo quedo al pendiente de ustedes. Y pues bueno, estoy esperando sus tareas correspondientes de sus recuadros de las correspondencias, ¿de acuerdo, chicos? De 5 elementos. Ay, de momento sería todo, chicos. Que estén muy, muy, muy bien. Y bueno, nos vemos después.